Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Espinosa Colón y seré tu asesor en el módulo Proyectos de Investigación Educativa. En este video mencionaré los aspectos más importantes que revisamos en nuestra primera sesión síncrona. El propósito del módulo es que puedas desplegar y aplicar un proyecto de investigación educativa en un contexto determinado. Esto implica que debes delimitar un tema de investigación, aplicar un instrumento de recolección de datos en una institución, en una organización y generar un reporte de resultados. Todo este proceso lo desarrollaremos durante las 3 semanas y media del módulo. Respecto al cronograma de actividades, como lo pueden ver en esta diapositiva, se ha establecido fechas límites de entrega. Quienes cumplan con estas fechas tendrán derecho a un segundo envío. Otro aspecto que quiero mencionar respecto al cronograma es que a partir del reto 2 los demás retos están relacionados. Es decir, si en el reto 2 no delimitas adecuadamente el tema y la justificación del proyecto de investigación, es muy probable que tengas problemas para definir el planteamiento del problema y el marco teórico en el reto 3 y la metodología de la investigación en el reto 4. Por eso se les invita a cumplir en tiempo y forma con las fechas límite. Algunas indicaciones generales del módulo es que, pues bueno, en la medida de lo posible, lean las indicaciones que comparto en los foros de la sección de avisos, porque allí establezco con mucha claridad cuáles van a ser los criterios de evaluación y además comparto material complementario que puede nutrir la elaboración de sus retos. Por otra parte, es importante mencionar que las actividades pueden adelantarse, pero no atrasarse. ¿Sí? Recuerda, he establecido un cronograma de actividades con fechas límites al respecto. Finalmente, te recuerdo que debes utilizar fuentes fiables. Estamos cursando el módulo de proyectos de investigación educativa y por ello tienes que utilizar libros, artículos científicos, tesis, cualquier material que sea fiable, actualizado y pertinente para el área académica. En la parte inferior te comparto algunos enlaces en donde puedes encontrar este tipo de recursos informativos académicos. Por ejemplo, Cielo o Redalic, en donde podemos localizar artículos académicos del área de ciencias sociales. También te comparto un enlace hacia las memorias electrónicas del Congreso Nacional de Investigación Educativa, que es un congreso muy relevante, muy significativo en México sobre esta temática. Y finalmente te recuerdo que tienes acceso al Centro de Información Digital en la plataforma de la UVEG, en donde tenemos la base de datos El Libro. Muy bien, como seguramente lo habrán revisado en plataforma, en esta semana analizaremos las características, ventajas y desventajas de los diferentes enfoques o paradigmas de la investigación. Uno de estos enfoques es el paradigma cualitativo o la investigación cualitativa. Y aquí quiero mencionar algunas características generales de este enfoque. En primer lugar, reconocemos que desde la investigación cualitativa nos interesa explorar y comprender los significados individuales que las personas asignan a sus experiencias, a sus vivencias. Pero también nos interesa analizar los comportamientos, las prácticas, las interacciones que emergen en los grupos vinculados a un problema social. Ujú. Otra característica de la investigación cualitativa es que los datos se recolectan en el contexto de los participantes. En la investigación cualitativa que se asocia a la investigación educativa, tenemos varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, indagar las prácticas de enseñanza de los docentes de secundaria, por mencionar un ejemplo, o analizar o comprender la convivencia escolar en una primaria, ¿no? Ahí hablamos de un contexto. Ahora bien, otra característica de la investigación cualitativa es que implica interpretación del significado de los datos. Estos significados individuales que las personas asignan a sus experiencias, a sus vivencias, a los incidentes críticos, se expresa a partir del lenguaje escrito o a partir del lenguaje oral, por ejemplo. Entonces, un reto de la investigación cualitativa es interpretar este lenguaje para generar conocimiento acerca de esos significados. Ujú. Aquí tenemos dos ejemplos de temas de investigación y particularmente son ejemplos de preguntas de investigación y objetivos generales de investigación. Y en la parte de abajo tenemos un cuadro que nos muestra 4 elementos a partir de los cuales podemos identificar la delimitación de un tema de investigación. Voy a hablar o voy a describir en este caso el primer ejemplo, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Qué situaciones críticas enfrentan los estudiantes del UVEG respecto al cumplimiento de las actividades de su estadía profesional?
Aquí el objetivo general de la investigación sería analizar esas situaciones críticas. Ahora, ¿cómo podemos identificar la delimitación del tema? En primer lugar, tanto la pregunta de investigación como el objetivo general enuncian un sujeto, un grupo de personas que van a participar en nuestro estudio. En este caso se trata de los estudiantes de la UVEG. Ahora bien, en segundo lugar tenemos los procesos, es decir, aquellas actividades, aquellos procedimientos, eso que yo quiero estudiar en estos participantes. En este caso se trata de aquellos incidentes críticos que surgen en las actividades de la estadía profesional de los estudiantes del UVEG. En tercer lugar tenemos los escenarios, es decir, aquel contexto en donde los sujetos están realizando estos procesos o están llevando a cabo estos procesos. En este caso se trata de la estadía profesional. Y finalmente tenemos la temporalidad o aspectos relacionados con el tiempo. Aquí lo que tenemos es que nos queremos enfocar en aquellos estudiantes que están en el último módulo de su licenciatura o en el cierre de su carrera y que están llevando a cabo su estadía profesional. En segundo lugar, tenemos este ejemplo respecto a estrategias de enseñanza. Aquí la pregunta de investigación sería, ¿qué estrategias de enseñanza emplean los docentes para promover el pensamiento crítico en los estudiantes de nuevo ingreso de la secundaria Lázaro Cárdenas? Y bueno, retomando los elementos de delimitación del tema, podemos reconocer que de manera muy clara se enuncia quiénes son los sujetos que van a participar en la investigación. En este caso son los docentes de secundaria. ¿Qué procesos quiero indagar desde el enfoque cualitativo? Bueno, en este caso se trata de las estrategias de enseñanza de los docentes de secundaria pero específicamente me interesa conocer aquellas que están relacionadas con el pensamiento crítico. ¿Cuál es el escenario de esta investigación? Bueno, docentes que imparten clases a estudiantes de nuevo ingreso, porque la pregunta de investigación lo declara de una manera muy puntual. No se va a indagar las estrategias de enseñanza de todos los docentes de secundaria, de esta secundaria, sino solamente aquellos que imparten clases a estudiantes de nuevo ingreso. Y esto me lleva al cuarto elemento de delimitación del tema, que es la temporalidad. Es decir, me voy a enfocar, como ya lo mencioné, en aquellos docentes que imparten asignaturas a estudiantes que están en el primer año de la secundaria. Muy bien, en el caso de la investigación cuantitativa también tenemos ciertas particularidades. En primer lugar, este tipo de investigación está enfocado a probar teorías examinando la relación entre variables. Cabe recordar que una variable es algo que cambia, algo que fluctúa, y este cambio es susceptible de ser medido. Muy bien, entonces las variables pueden ser medidas a partir de instrumentos de recolección de datos. Un ejemplo es una rúbrica de calificación o una prueba objetiva. ¿Sí? Ahora, estos datos numéricos que obtenemos a partir de estos instrumentos son analizados a partir de la estadística. Por ejemplo, en la estadística descriptiva podemos calcular porcentajes, promedios, moda, mediana, ¿sí? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y en el caso de la estadística inferencial podemos generar modelos que nos ayudan a explicar o predecir ciertos fenómenos. Por ejemplo, un modelo de regresión lineal. Otra característica de la investigación cuantitativa es que se enfoca en identificar diferencias entre grupos o en identificar relaciones de causa y efecto. Aquí muestro dos ejemplos de investigación cuantitativa. El primer ejemplo tiene que ver con la descripción de los casos de acoso escolar que acontecen en una escuela. La pregunta de investigación sería, ¿cuáles son los tipos de acoso escolar que más se presentan en los estudiantes de nuevo ingreso en la secundaria Leona Vicario? El objetivo general sería identificar los tipos de acoso escolar que más se presentan. Retomando los 4 elementos de delimitación del tema que vimos en la diapositiva anterior, la pregunta y el objetivo general plantean de manera muy clara quiénes son los sujetos del estudio o los sujetos que van a participar en el estudio. En este caso se trata de estudiantes de secundaria. Aquí, como es investigación cuantitativa, en vez de hablar de procesos, lo que nos interesa es estudiar variables. Y aquí la variable de estudio es los tipos de acoso escolar que han vivido o experimentado los estudiantes de secundaria. El escenario es la secundaria Leona Vicario y la temporalidad es que se trata de estudiantes de nuevo ingreso. Aquí queda muy clara la delimitación del tema de investigación desde un enfoque cuantitativo. En el segundo ejemplo hablamos de la diferencia entre grupos. Aquí la pregunta de investigación es,
¿Habrá diferencias en el rendimiento académico entre estudiantes de pedagogía de la UVEG que dedican tiempo completo a sus estudios respecto a aquellos que además trabajan? El objetivo general sería determinar las diferencias entre estos dos grupos. Retomando los cuatro elementos de delimitación del tema, podemos ver que de manera muy clara, tanto pregunta de investigación como objetivo general enuncian quiénes son los sujetos del estudio. En este caso son estudiantes universitarios de la UVEG, de la carrera de pedagogía. Las variables que se quieren estudiar, pues bueno, es el tipo de estudiante, es decir, si es estudiante de tiempo completo o estudiante que compagina estudios y trabajo, y la segunda variable es el rendimiento académico, la cual podemos medir a partir del promedio general del estudiante. El escenario son estudiantes de tiempo completo y estudiantes que compaginan estudios y trabajo y que están inscritos en la UVEG, en la licenciatura en pedagogía. Y en el caso de la temporalidad, pues como ya lo mencioné, estamos hablando de personas que están cursando una licenciatura en la modalidad a distancia. Aquí vemos otro ejemplo de investigación cuantitativa. La pregunta de investigación nos plantea una relación de causa y efecto, es decir, el número de horas que un estudiante de pedagogía del UVEG dedica a elaborar sus retos influye en su rendimiento académico. Pues bien, considerando los cuatro elementos de delimitación del tema, podemos ver que de forma muy clara nos enuncian quiénes son los sujetos de la investigación, en este caso estudiantes universitarios. ¿Cuáles son las variables? Bueno, las horas de estudio sería la variable independiente o la causa y el rendimiento académico sería la variable dependiente o el efecto. ¿Cuál es el escenario y la temporalidad? Bueno, son estudiantes de la licenciatura en pedagogía que se encuentran cursando un programa a distancia. Ahora quiero tratar el tema de los retos y compartirles algunas indicaciones generales. En el caso del reto 1, se les solicita participar en un foro para responder las siguientes preguntas. ¿Cómo seleccionar el paradigma en una investigación de acuerdo con los propósitos de esta? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los paradigmas? Mi recomendación es que argumenten sus respuestas con citas directas o indirectas de los materiales didácticos que revisan en plataforma o con el material complementario que les compartí en los foros de la sección Avisos en plataforma. Asimismo, les recomiendo que si van a realizar citas, agreguen la lista de referencias al final. En segundo lugar, en el reto se les solicita elaborar un cuadro comparativo donde tienen que describir las características, ventajas y desventajas de los tres paradigmas de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto. La recomendación es que utilicen el esquema que les proporciono en la parte de abajo, en donde en las columnas indiquen los paradigmas de la investigación y en las filas las características, ventajas y desventajas. De esta manera va a ser más fácil realizar la comparación. Y finalmente, el reto les indica que las preguntas que ustedes contestaron en el foro deben ser contestadas nuevamente en el documento escrito. Pero en esta ocasión tienen que realizar una síntesis a partir de lo discutido en el foro con sus compañeros y compañeras. Algunas preguntas que pueden servir para este ejercicio de reflexión es: ¿hay características, ventajas o desventajas que tú no consideraste inicialmente, pero sí tus compañeros o compañeras? ¿Y qué puedes concluir de lo discutido en el foro? Es decir, ¿qué coincidencias y diferencias puedes identificar? En el reto número 2 se le solicita la elaboración de la justificación de su proyecto de investigación educativa. Con fines prácticos, en esta diapositiva muestro los elementos que yo voy a evaluar en el reto. En primer lugar, les recomiendo que deben delimitar su tema a partir de los cuatro elementos que ya revisamos en las diapositivas precedentes. Deben definir quiénes serán los participantes del estudio, qué quieren estudiar, si un proceso o una variable, en dónde van a estudiar esos procesos o esas variables y qué aspectos temporales deben considerar a partir del escenario. En segundo lugar, deben argumentar la importancia. La indicación aquí es que busquen artículos científicos que aborden su tema para identificar argumentos sobre su importancia. Por ejemplo, busquen dos artículos sobre el tema y diríjanse a leer y comprender la introducción de estos artículos. Generalmente en este apartado, los autores o las autoras dan ideas, aportan argumentos sobre la importancia del tema que van a investigar. Entonces pueden retomar esos argumentos como cita textual o cita indirecta para incluirlos en su justificación. En tercer lugar, deben argumentar la viabilidad.
es decir, declarar cuáles son los aspectos que harán factible y viable su estudio. Algunas preguntas que pueden ayudar son: ¿tendrás acceso a una institución y a un grupo? ¿Te podrán otorgar los permisos en la institución para poder aplicar un instrumento de recolección de datos, ya sea una encuesta y un cuestionario, o aplicar una entrevista a partir de un guión de preguntas abiertas? ¿Te conviene aplicar el estudio con tus compañeros de módulo? Es decir, si no tienes acceso a una institución, eh, puedes realizar el estudio con tus compañeros de módulo, ¿no? De hecho, en plataforma están el listado de los compañeros y compañeras y sus correos electrónicos institucionales. Entonces, esto facilita, por ejemplo, compartirles un instrumento de recolección de datos y con ello facilitar la elaboración de tu reto. Y finalmente, ¿hay algún instrumento cuantitativo diseñado sobre tu tema, sobre todo aquellos que quieran desarrollar una investigación con enfoque cuantitativo? Bueno, si lo hay, puedes argumentar en tu justificación que vas a retomar algún instrumento ya diseñado. Finalmente, argumenta el aporte, es decir, cómo podrían ser aplicados tus resultados o hallazgos en el contexto de la institución. Algunas preguntas que pueden ayudar son: ¿a quién o quiénes podrán servirle tus resultados? ¿Qué tipo de conocimiento esperas generar acerca de tu tema? ¿Y qué tipo de mejoras o intervenciones se podrían proponer a partir de tus resultados? Quiero mencionar aquí que estos 4 elementos son aspectos mínimos que yo voy a evaluar de la justificación. En la rúbrica del reto se menciona que además tienen que mencionar el escenario tendencial, el escenario deseado, el aporte teórico, el aporte metodológico. Estos aspectos no es obligatorio que los incluyas en la justificación. Si tú cumples solamente con estos 4 elementos que estoy solicitando, puedes obtener la máxima calificación. En esta diapositiva te comparto un ejemplo de redacción de la justificación. Como puedes observar, del lado izquierdo se encuentran algunas etiquetas que, con fines didácticos nada más, nos indican cuáles son los elementos de la redacción de la justificación. En primer lugar, tenemos el título de la investigación. Aquí, de manera muy clara, nos indica que los sujetos de estudio son los estudiantes universitarios y lo que se quiere indagar son sus habilidades digitales. Enseguida viene el título de justificación. Enseguida, en un párrafo yo te solicito que describas la delimitación del estudio, lo que acabamos de ver en la diapositiva precedente, ¿no? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Y en dónde vas a estudiar tu tema? En segundo lugar, la factibilidad y viabilidad. Es decir, vas a tener acceso a una institución, es probable que te den los permisos para aplicar el instrumento de recolección de datos, ocuparás algún instrumento ya diseñado por otros autores o autoras, ¿sí? Entonces, en el segundo párrafo, mencionar aspectos de factibilidad y viabilidad. Siguiendo con el ejemplo de redacción de la justificación, pues bueno, también debes incluir un párrafo argumentando la relevancia del tema con base en autores. Y finalmente, describir cuál va a ser la utilidad de la investigación. Es decir, una vez que tú obtengas estos resultados, quién podrá tomar decisiones para implementar mejoras en la institución. Cabe mencionar que esto tú no lo vas a evidenciar, es decir, tú no vas a tomar estas decisiones, simplemente aquí de lo que se trata es de mencionar cómo tu investigación podría generar conocimiento para precisamente ayudar a otras personas a mejorar o a encontrar soluciones a un problema. Y bueno, finalmente tienes que incluir las fuentes de información en formato APA. Quiero cerrar la presentación mencionándoles algo acerca del plagio. En módulos anteriores me ha pasado que cuando los estudiantes entregan su planteamiento del problema, su marco teórico, ¿no? La justificación, lo que hacen es copiar y pegar párrafos de artículos científicos, de páginas web, pero no le dan tratamiento en forma de cita directa o cita indirecta. Entonces, eso es un tipo de plagio porque simplemente estás copiando y pegando información de otros autores. También ocurre lo siguiente, ¿no? Copian y pegan estos párrafos, al final ponen la lista de referencias mencionando estos artículos, estas páginas web, pero también esto es plagio, porque estos elementos que copiaron y pegaron, pues no recibieron un tratamiento en forma de cita textual, en forma de cita indirecta. Entonces, recuerden, toda aquella información que quieren ocupar en sus retos debe pasar por un proceso de interpretación, de análisis y de síntesis, de tal manera que
Eso que ustedes retoman de otros autores va a convertirse en una cita textual o en una paráfrasis, ¿sí? Finalmente, comentarles que en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato tenemos una guía para elaborar citas textuales y para identificar o conocer acerca de los diferentes tipos de plagio. En los comentarios del video les comparto el enlace directo a esta guía para que lo tomen en cuenta. Los invito a revisar este manual para que quede muy claro cómo elaborar una cita textual, que también se conoce como cita directa, o paráfrasis, conocida también como cita indirecta. Asimismo, en esta guía se muestra una serie de indicaciones para poder redactar la lista de referencias.